Hola, 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 mis amores. Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismecitos turcos, de novedades del corazón y de todo lo que nos encanta de nuestras parejas favoritas. Espero que estén teniendo un día espectacular, y si no, pues tranquilos que con este vídeo se les va a subir el ánimo sí o sí. Hoy prepárense porque les traigo un bombazo, una noticia que ha sacudido las redes sociales y que honestamente, a mí me tiene gritando de la emoción. Y es que, redoble de tambores por favor, parece que el amor ha vuelto a florecer entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, y nada menos que en Italia. Sí, mis queridísimos, después de tantos rumores, especulaciones y corazones rotos tras su ruptura, todo apunta a que esta pareja dorada del mundo del espectáculo turco podría estar dándose una segunda oportunidad. ¿Será verdad? ¿Estarán juntos de nuevo? Acompáñenme a descubrir todos los detalles. Antes de que sigamos con este chismorreo jugosísimo, quiero pedirles un favor enorme. Si son tan fans de Hande y Kerem como yo, o simplemente les gustan las noticias frescas del mundo del entretenimiento, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo, porque aquí siempre les traemos lo último y lo mejor. Y por supuesto, déjenme un like bien grande para que sepamos que les encanta este tipo de contenido. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir adelante. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta historia de amor que parece sacada de un cuento de hadas. Prepárense un café, pónganse cómodos y disfruten de cada detalle porque esto se va a poner bueno. Bien, como les decía, el run run sobre una posible reconciliación entre Kerem y Hande lleva sonando con fuerza desde hace semanas. Sin embargo, hasta ahora, todo eran especulaciones basadas en pistas sueltas, indirectas en redes sociales y comentarios de fuentes cercanas a la pareja. Pero, oh sorpresa. Recientemente han surgido unas fotografías que, digamos, han echado más leña al fuego. ¿De qué fotografías estoy hablando? Pues bien, resulta que tanto Kerem como Hande han sido vistos en Italia, concretamente en Roma, en lugares muy similares y en fechas muy cercanas. Al principio, algunos fans pensaron que se trataba de coincidencias fortuitas, de que simplemente ambos habían elegido Italia como destino de vacaciones. Pero a ver, ¿cuántas coincidencias pueden ocurrir? Y sobre todo, ¿coincidencias tan sospechosas? Las imágenes que han circulado en las redes sociales muestran a Kerem disfrutando de la gastronomía italiana, visitando monumentos emblemáticos y paseando por las calles de la ciudad eterna. Por su parte, Hande también ha compartido fotos en Instagram donde se le ve radiante, explorando rincones pintorescos de Roma y posando frente a lugares icónicos. ¿Y qué fotos, mis amores? Hande, como siempre, deslumbrante con una sonrisa que ilumina hasta la Basílica de San Pedro. Y Kerem, Kerem, con ese aire de galán que derrite corazones a kilómetros de distancia. ¿Es que no se dan cuenta del impacto que tienen en nosotras? Por favor, que alguien les avise. Lo que ha despertado todas las alarmas es que en algunas de estas fotos se pueden identificar detalles que sugieren que ambos podrían haber estado en el mismo lugar al mismo tiempo. Por ejemplo, en una foto de Kerem, se ve de fondo un café con un toldo a rayas muy característico. Y adivinen que en una foto de Hande aparece el mismo café. Demasiado obvio, ¿verdad? Es que hasta el universo conspira para que estén juntos. ¿Será que Cupido es fan de Senkalkam? Yo creo que sí. Pero la cosa no se queda ahí. Algunos fans con un ojo de detective impresionante han notado que en ambas fotos se puede ver un reflejo en un escaparate que parece ser el mismo edificio. Además, algunos testigos aseguran haber visto a Kerem y Hande juntos en un restaurante muy romántico de Roma. Por supuesto, no hay fotos que lo confirmen, pero los rumores son cada vez más insistentes. Y donde el río suena, agua lleva, mis cielos. Este restaurante del que les hablo, según me han chismeado, es un lugar con una atmósfera íntima y acogedora, con luces tenues, música suave y una vista impresionante de la ciudad. Ideal para una cena romántica, ¿no creen? Es que hasta el lugar parece sacado de una película. Me imagino a Kerem y Hande sentados a la luz de las velas, mirándose a los ojos, recordando los buenos tiempos. ¡Ay, qué emoción! Y no solo eso, mis amores. También hay informaciones que apuntan a que Kerem y Hande han estado compartiendo mensajes y llamadas telefónicas desde hace un tiempo. Parece que tras su ruptura ambos mantuvieron una relación cordial, pero en las últimas semanas esa relación se ha intensificado. Según algunas fuentes, han estado hablando sobre sus sentimientos, sobre lo que salió mal en el pasado y sobre la posibilidad de darse una nueva oportunidad. Qué bonito es cuando la gente es capaz de hablar y de ser sincera. ¿Se imaginan? ¡Qué romántico! Después de todo el drama y la tristeza que vivimos cuando anunciaron su separación, la idea de que puedan estar juntos de nuevo es simplemente maravillosa. Y es que, seamos sinceros, la química entre Kerem y Hande era innegable.
Tanto en la pantalla como fuera de ella, transmitían una conexión especial, una complicidad que enamoró a millones de personas en todo el mundo. Es que parecían almas gemelas. Y yo, como buena romántica empedernida, creo firmemente en las almas gemelas. Su relación, como todas las relaciones, tuvo sus altibajos. Al parecer, uno de los principales problemas era la presión mediática y la falta de privacidad. Kerem y Hande eran una de las parejas más populares de Turquía, y cada uno de sus movimientos era seguido de cerca por la prensa y los fans. Esto, inevitablemente, generó tensiones y estrés en la relación. Imagínense tener a todo el mundo opinando sobre su vida amorosa. Yo me volvería loca. Otro factor que pudo haber influido en su ruptura fue la diferencia de prioridades en ese momento. Kerem estaba muy enfocado en su carrera internacional, buscando proyectos en otros países y expandiendo sus horizontes. Mientras que Hande quería consolidar su posición en Turquía, trabajando en nuevas series y películas, y dedicando tiempo a su familia y amigos. Estas diferencias, sumadas a la presión mediática, terminaron por desgastar la relación. Es que a veces es difícil encontrar un equilibrio entre la vida personal y la profesional. Pero, ¿qué ha cambiado ahora? ¿Por qué Kerem y Hande estarían dispuestos a darse una segunda oportunidad? Pues bien, parece que el tiempo que han pasado separados les ha servido para reflexionar sobre lo que realmente quieren en la vida y sobre lo que significa el uno para el otro. El tiempo pone todo en su lugar, mis amores. Según algunas fuentes, Kerem se ha dado cuenta de que echa mucho de menos a Hande, no solo como pareja, sino también como amiga y confidente. Parece que la conexión que tienen es única y que no ha podido encontrarla en ninguna otra persona. Es que a veces uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde. Y creo que a Kerem le ha pasado un poco eso. Por su parte, Hande también ha reconocido que Kerem ocupa un lugar muy especial en su corazón y que le gustaría intentarlo de nuevo. Al parecer, ha echado de menos sus risas, sus conversaciones y su apoyo incondicional. Es que el amor verdadero siempre vuelve. Además, ambos han madurado y han aprendido a manejar mejor la presión mediática. Ahora son más conscientes de la importancia de proteger su privacidad y de no dejarse influir por las opiniones de los demás. Esto, sin duda, es un factor clave para que su relación pueda funcionar a largo plazo. Es que la experiencia es la madre de la ciencia. Pero volvamos a Italia, al escenario de este posible reencuentro amoroso. ¿Qué están haciendo Kerem y Hande en Roma? ¿Se están dando una escapada romántica para reconectar y reavivar la llama del amor? ¿O simplemente están allí por motivos profesionales y han aprovechado para verse como amigos? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Ni Kerem ni Hande han confirmado ni desmentido los rumores sobre su reconciliación. Ambos han optado por el silencio, lo que en cierto modo alimenta aún más las especulaciones. Pero a nosotras nos encanta especular, ¿verdad? Es parte de la diversión. Sin embargo, algunos medios turcos aseguran que Kerem ha estado haciendo todo lo posible para reconquistar a Hande. Parece que le ha preparado cenas románticas, le ha regalado flores y le ha dedicado canciones. ¡Qué detalle! ¿A quién no le gustaría que Kerem Bürsin le cantara al oído? Yo me derretiría como un helado al sol. También se dice que han estado hablando durante horas sobre sus sentimientos, sobre sus miedos y sobre sus expectativas. Han sido honestos y sinceros el uno con el otro, y han intentado resolver los problemas que les llevaron a separarse. La comunicación es la clave, mis amores. Si todo esto es cierto, mis amores, estaríamos ante una de las reconciliaciones más épicas de la historia del mundo del espectáculo turco. Y es que, seamos realistas, la historia de amor de Kerem y Hande es digna de una película. Dos jóvenes talentosos que se enamoran en el set de rodaje, que conquistan al público con su química y que viven una relación intensa y apasionada. Es el sueño de toda fan. Pero la historia es aún más profunda, mis cielos. Fuentes cercanas a la pareja revelan que la ruptura fue un punto de inflexión para ambos. Kerem, después de un tiempo de reflexión, comprendió que el éxito profesional no lo era todo si no tenía a Hande a su lado para compartirlo. La soledad, a pesar de sus logros, comenzó a pesarle. Se dio cuenta de que las pequeñas cosas, las risas compartidas, las miradas cómplices y el apoyo incondicional de Hande eran invaluables. Hande, por su parte, también experimentó un crecimiento personal significativo durante su tiempo separados. Se enfocó en sus proyectos, en su familia y en su bienestar. Aprendió a valorarse aún más y a no depender de la aprobación de los demás. Sin embargo, el recuerdo de Kerem siempre estuvo presente en su corazón. La conexión que compartían era algo único y difícil de olvidar. Los amigos de la pareja, que siempre han sido un gran apoyo para ambos, jugaron un papel importante en este posible reencuentro. En conversaciones separadas con Kerem y Hande les recordaron la belleza de su relación y la importancia de no dejar escapar el amor verdadero.
Les animaron a hablar, a perdonar y a darse una nueva oportunidad. Otro detalle importante es que ambos han trabajado en su comunicación. Han aprendido a expresar sus sentimientos de manera más clara y honesta, y a escuchar activamente al otro. Han comprendido que la base de una relación duradera es la confianza, el respeto y la comprensión mutua. Italia, con su ambiente romántico y sus paisajes impresionantes, parece ser el lugar perfecto para que Kerem y Ande reaviven la llama del amor. La ciudad eterna, con su historia, su arte y su gastronomía, ofrece un escenario mágico para una segunda oportunidad. Me imagino a Kerem y Ande paseando por las calles empedradas de Roma, visitando la Fontana di Trevi, disfrutando de un gelato y besándose bajo la luz de la luna. ¡Ay, qué romántico! Me emociono solo de pensarlo. Aunque su historia tuvo un final amargo, la esperanza de que puedan volver a estar juntos nunca se apagó. Y ahora, parece que esa esperanza está más viva que nunca. Italia, la ciudad del amor, podría ser el escenario perfecto para que Kerem y Ande escriban un nuevo capítulo en su historia. Y nosotras estaremos aquí para contarlo todo, mis amores. Por supuesto, no podemos dar nada por sentado. Todavía es pronto para cantar victoria y hay que ser cautelosos. Pero como dice el refrán, la esperanza es lo último que se pierde. Y yo personalmente tengo mucha esperanza en que Kerem y Ande puedan superar sus diferencias y volver a estar juntos. Porque el amor lo puede todo. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que Kerem y Ande se están dando una segunda oportunidad? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. Quiero saber si comparten mi emoción. Mientras tanto, sigamos atentos a las redes sociales y a los medios de comunicación para ver si surge alguna nueva pista sobre esta posible reconciliación. Yo por mi parte les prometo que les mantendré informados de cualquier novedad que aparezca. Seré su fuente de chismes número 1. Y hablando de novedades, quiero recordarles que en nuestro canal siempre les traemos lo último y lo mejor del mundo del espectáculo turco. Así que si no quieren perderse nada, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Porque aquí siempre tenemos los chismes más jugosos. Además, quiero agradecerles de corazón por todo su apoyo. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son lo que nos motiva a seguir adelante y a traerles contenido de calidad. Gracias, gracias, gracias. Son los mejores seguidores del mundo. Y ahora sí, mis amores, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hoy. Hemos hablado sobre los rumores de reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, que han sido vistos en Italia en lugares similares y en fechas cercanas. Hemos analizado las pistas que sugieren que podrían estar juntos de nuevo, como las fotos en redes sociales y los testimonios de algunos testigos. También hemos hablado sobre los problemas que les llevaron a separarse y sobre los motivos por los que podrían estar dispuestos a darse una segunda oportunidad. En definitiva, hemos explorado a fondo esta historia de amor que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Y aunque no podemos dar nada por sentado, la esperanza de que Kerem y Ande vuelvan a estar juntos sigue viva. Así que crucemos los dedos y esperemos lo mejor. Así que, mis queridos, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, darle un like bien grande. Porque su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo. Y sobre todo, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí siempre les traemos lo último y lo mejor del mundo del espectáculo turco. Y los chismes más calientes. Muchísimas gracias por estar ahí un día más. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y que viva el amor. Den like, compartan y suscríbanse. Los quiero.